Venezuela, bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy es el último programa del mes de noviembre. Hoy se inicia ese periodo cuestionado por muchas voces autorizadas de cuarentena flexibilizada, para utilizar la expresión compleja y, y nebulosa que utiliza el gobierno, ¿no? Por todo un mes completo, un mes además que debería ser más bien objeto de cuidados adicionales, porque es un mes en el cual se producen las festividades navideñas y de manera natural debería incrementarse el tráfico de personas, tanto interurbano como dentro de las ciudades. Las familias tienden a reunirse y no siempre guardando la prudencia, no siempre guardando los principios elementales de bioseguridad. Sin embargo, repito, en vez de establecerse algunos criterios que permitan que este mes transcurra en forma relativamente segura, lo que se hace es flexibilizar una situación que ya era evidentemente poco seria. No solamente poco segura, sino incluso poco seria. Ciertamente aquí nadie está reclamando que mantengan el 7% porque nos parezca una medida original o efectiva. Simplemente estamos diciendo que hay que establecer cuidados porque lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en el hemisferio, lo que está pasando en la región es extremadamente complicado. Y Venezuela es una excepción por ignorancia. Me explico qué quiero decir con esto. No se trata de que en Venezuela no estén ocurriendo cosas importantes, delicadas en materia de la pandemia. Se trata de que si yo no tengo termómetro en mi casa, eso no quiere decir que yo no tenga fiebre en mi casa. Lo que no tengo es termómetro. Bueno, algo así ocurre con el tema de la pandemia en un país donde se realizan muchas menos pruebas, tanto PCR como pruebas rápidas, muchas menos de las que amerita el número de su población. En este contexto iniciamos este último programa del mes de noviembre con un tema que además es demasiado relevante como para dejarlo salir de la agenda informativa. Lo que está ocurriendo con los comedores del programa Alimenta la Solidaridad. Alimenta la Solidaridad empezó siendo un programa y se transformó en organización por decisión propia de las madres colaboradoras, los representantes, todas las personas que tenían que ver con este proceso de autogestión comunitaria. Eso lo explicó de manera detallada, de manera muy pertinente Bernardo Guinán. Bernardo Guinán es un activista comunitario, es un activista social, una persona que tiene amplia experiencia en materia de gerencia social y que en la actualidad dirige la Fundación Impronta, que precisamente es una organización de desarrollo social que en lugares como Caucahuita ha demostrado la eficiencia de su trabajo. Él es primo de Roberto Patiño, el director de Alimenta la Solidaridad, y con esa doble cercanía, en tanto que familiar y en tanto que activista, pudo describir en un material que circuló intensamente vía WhatsApp qué es Alimenta la Solidaridad. Lo tenemos en línea en este momento. Bernardo, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, comparte con la audiencia de Radio Caracas Radio qué es Alimenta la Solidaridad y quién es Roberto Patiño como venezolano, como activista social. Buenos días, te escuchamos. Buenos días, Chubo. Gracias por la oportunidad. Creo que, digamos, a través de los medios y, bueno, quien conoce y quien está metido en el tema social, ha conocido desde hace muchos años la labor que viene haciendo Alimenta la Solidaridad como respuesta al drama que estamos viviendo con el tema alimentario, con el tema de hambre que vive el país. Originalmente desde Caracas Mi Convive, organización que conjuntamente con otras personas
funda Roberto Patiño. Bueno, él siempre relata justamente cómo en alguna actividad que estaban haciendo de Mi Convive, que se enfoca justamente más bien en el tema de la violencia, o sea, Roberto no entrompó, digamos, los temas sencillos, sino quiso meterse en un asunto que es vital para la Venezuela que estamos viviendo, y ahí todo su desarrollo, incluso de su tesis de posgrado en la Universidad de Harvard, se ha enfocado en el tema de la violencia, cómo basado en los elementos, digamos, en la data internacional, en cómo se aborda ese tema, pues bueno, pudo ir haciendo, digamos, una serie de respuestas a la Caracas que tenemos y al país, a Venezuela, a nuestra realidad, a nuestra cruda realidad. Sin embargo, en alguna actividad que hacía Caracas Mi Convive, él siempre relata cómo una niña se le acerca y bueno, en vez de estar hablando de temas, digamos, eso, pues de abordaje de la violencia, pues la niña lo que le dice es tengo hambre. Eso ocurrió hace ya yo creo que unos 4 o 5 años, y de ahí se desprende este programa de Alimenta la Solidaridad, dando respuesta como han hecho muchísimas organizaciones, sumado también a la labor que otras organizaciones venían haciendo a través de los años. Entonces una respuesta que comienza además con un primer comedor, por supuesto todos en sectores populares, comenzó en La Vega, a sectores, a parroquias como Antímano, y así se extendió sobre todo en todo el municipio Libertador, que es, digamos, el área donde Roberto ha decidido trabajar, un municipio con tantas carencias, con tanta diversidad, y bueno, eso fue, bueno, como una chispa que prende y va agarrando vuelo, ¿no? Tanto así que hoy en día el programa Alimenta la Solidaridad, de los que directamente ha manejado, digamos, el programa central desde, digamos, esta plataforma que ha montado Roberto, bueno, ha sido digamos, han puesto las pautas para que otras iniciativas en el resto del país, pues bueno, también puedan decir, bueno, aquí está el know-how, aquí está la forma de hacerlo, al punto que hoy en día son 239 comedores a lo largo y ancho del país, evidentemente insuficiente para toda la carencia que nosotros estamos viviendo, pero donde efectivamente hay un método, donde hay una forma de hacer las cosas y donde todos los días, hoy en día, cerca de 25.000 niños reciben su alimentación necesaria para poder paliar, digamos, estas circunstancias que estamos viviendo. Ha sido terrible, digamos, esta persecución, quienes conocemos la realidad de lo que estamos viviendo en Venezuela, pues sabemos también siempre que al que produce, al que piensa, digamos, más adelante, que significa una propuesta distinta al tema del control, al tema de la sumisión, al tema de ese permanente querer mantenernos, digamos, ahogados, pues bueno, propuestas como la de Roberto significa, digamos, una amenaza, por decirlo de alguna manera. ¿Qué creo yo que se teme de Roberto, por decirlo de alguna manera? ¿Cuáles son los elementos que caracterizan también la personalidad y la propuesta que ha puesto Roberto, incluso él como persona? Roberto Chubo es una persona que en primer lugar tiene un talento increíble. Y no digo un talento solo por el hecho de que haya estudiado, bueno, haya sacado una carrera en la Universidad Simón Bolívar aquí en Venezuela, lo cual siempre agradecido por ser una universidad pública y su deseo de querer retribuir, él siempre lo ha manifestado como tal, sino que además sacó, digamos, un posgrado en políticas públicas, le ha interesado también el tema de meterse en este duro, digamos, asunto de la política en Venezuela en la Universidad de Harvard, ¿no? Entonces, su talento no viene de allí, digamos, de lo académico, sino yo que conozco a Roberto siempre está como 2 pasos por delante, él siempre está pensando en sus comedores. Cuando la gente dice, bueno, esto es asistencialismo, él dice, no, estamos en un desarrollo comunitario, estamos trabajando con las personas del barrio, con las mujeres del barrio, estamos formando a estas personas para la Venezuela que viene adelante. Y por otro lado también dicen, bueno, pero esto no se puede sostener en el tiempo, ¿no? Y ya Roberto le ha dado 3 vueltas y dice, no, porque tenemos programas también como sustento que ayudan también a las mujeres más talentosas, las preparamos para que también vendan esos almuerzos de gente que pueda financiarlo y eso permita de alguna manera tener algún nivel de autosostenibilidad. Entonces, el talento de Roberto puesto en escena, puesto en temas tan delicados como la pobreza, bueno, en un país que lo que quiere o en un régimen que pretende mantener la pobreza, eso evidentemente es casi que subversivo, ¿no? Ese talento puesto a disposición de la superación de la pobreza. Y por otro lado, Roberto tiene un elemento característico que para mí es la legitimidad de su trabajo. ¿Por qué la legitimidad? Porque trabaja con la gente, Chubo, porque trabaja ahí donde hay que hacer el trabajo duro,
porque trabaja por el desarrollo, sobre todo, de esto que se ha denominado en el mundo entero el empoderamiento de la mujer. Yo creo que ahí hay un caso, digamos, como muy tangible. En alguna oportunidad estábamos preparando Roberto y yo una presentación para un congreso digamos, de fundraising, de procura de fondos para organizaciones sociales, y evaluamos los elementos efectivos de por qué Alimenta la Solidaridad había podido crecer en el tiempo y había podido sostenerse. Y evidentemente uno piensa, bueno, una cartera diversificada de cómo obtienes los recursos. Él viene de una generación de millennials, entonces, bueno, las redes sociales puestas al servicio de esto, una buena calidad, digamos, inversión también en unos videos que esto te permita, y como tú sabes, ese es un tema que a mí me apasiona, el tema de la sostenibilidad, el tema de cómo se financian las ONG. Pero más allá de eso, Roberto siempre puso en primer lugar y me decía, este programa sería insostenible, y el principal fuente de financiamiento de este programa son las madres voluntarias que lo hacen factible. Ellas no son solo voluntarias o incluso beneficiarias de esto, porque además también están sus muchachos, están velando por los chamos de la comunidad que crezcan sanos, sino ellos son el motor fundamental que financieramente sería impagable un proyecto como Alimenta la Solidaridad si no estuviera liderado por las mujeres de la comunidad, que con su esfuerzo, que con su trabajo, que con su capacidad, su tenacidad, hacen factible que este programa siga funcionando. Y eso es evidentemente lo que está en riesgo ahorita, es que se mantenga justamente ese funcionamiento de trabajo de venezolanos útiles que quieren efectivamente dar una respuesta, inclusive a sus niños más cercanos. Bernardo, te agradecemos enormemente que nos hayas regalado esta mirada cercana, tanto en lo técnico como en lo afectivo, a este programa vital para más de 25.000 niños venezolanos hoy agredidos por la fobia politiquera, por el odio politiquero a quienes en efecto sí producen y sí rinden fruto. Muchísimas gracias, Bernardo. Muy buenos días. Un gran abrazo, Chubo, 1.000.000, y bueno, que siga siendo la solidaridad esa fuerza que nos mueve a todos como venezolanos. Bernardo Guinán, hombre vinculado estrechamente a todo lo que es la gerencia social, las organizaciones de desarrollo social. Él fue gerente del Parque Social de la Universidad Católica Andrés Bello, estuvo al frente del Centro de Salud Santa Inés, es uno de los apoyos fundamentales de la Asociación Civil RAR de los Barrios y es promotor y coordinador de la Fundación Impronta. Además, tiene un nexo familiar con Roberto Patiño, y esas dos condiciones, repito, tanto la de activista social como la del vínculo familiar, le permite esta mirada cercana a ese proceso tan interesante que hoy está siendo atacado cruelmente desde el poder. Alguna vez escuché por allí a una gente vinculada al régimen, alguno de los enchufados, alguno de los jerarcas, diciendo que Roberto Patiño era militante del partido tal y que Roberto Patiño había estado en tal o cual actividad solicitando sanciones para tal o cual tema. Mira, Roberto Patiño es un ciudadano venezolano que tiene derecho a tener la opinión política que le dé su gana y actuar en función de esa opinión política, pero aquí el tema en realidad no tiene nada que ver con eso. Lo realmente subversivo de la acción de Roberto Patiño es que ha permitido que por lo menos 25.000 familias venezolanas escapen al cerco de hambre, al dominio por el hambre que el Estado PSUV ha querido imponer y que los factores más radicales del Estado PSUV se empeñan en mantener. Entonces, esa es la verdad y es ciertamente nutritivo escuchar palabras como las de Bernardo Guinán, apoyando lo que nos decía a propósito del papel relevante, destacado, que juegan las madres de los niños que son beneficiarios de este programa. Comparto con ustedes el titular del diario El Nacional de la mañana de hoy. Entre lágrimas, madre teme que cierren comedor de Alimenta la Solidaridad. Es, repito, titular en El Nacional Web. Y los colegas del del portal elpitazo.net nos dicen: madres apelan a la caridad para ayudar a la ONG Alimenta la Solidaridad. Las representantes y colaboradoras de los comedores hicieron una jornada de oración este domingo y piden a las comunidades ayuda para recaudar alimentos y seguir alimentando a los pequeños. Ese es el foco, ese es el tema. Aquí que el gobierno se desgaste
intentando montar explicaciones y justificaciones politiqueras para esta agresión. Aquí no estamos defendiendo tal o cual postura o tal o cual militancia política. Aquí el tema, lo fundamental, es que se mantenga funcionando este programa que ha llevado una esperanza y alimento a tantos y tantos niños venezolanos. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va, el espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por RCR 750, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza de la Unión. Nos hemos tocado un tema extremadamente delicado. Desde el viernes pasado, en horas de la tarde, hay una noticia circulando en el país. Comparto con ustedes el titular del portal El Cooperante. Dice así: Tribunal de Control acordó orden de captura contra presunto pedófilo Leonardo Herrera. La información dice lo siguiente: el fiscal general Tarek William Saab informó este viernes que la orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público a los tribunales penales contra Leonardo Enrique Herrera Páez, acusado de pedófilo, fue acordada por el Tribunal 26 de Control. En su cuenta de Twitter, Saab detalló que la orden de aprehensión contra Herrera Páez, acusado por numerosas víctimas de abuso sexual, fue acordada por el tribunal que lleva la causa. El caso contra Herrera Páez fue destapado hace 5 días por José Antonio Godoy, una de las presuntas víctimas que acusó al sujeto de tocarlo en reiteradas oportunidades sin su consentimiento e incluso realizar una felación. Justo después de la denuncia de Godoy, se unieron más víctimas a las acusaciones, señalando a Herrera Páez de pedófilo y pederasta. Al parecer, el acusado se aprovechó de la confianza de las víctimas para después abusar de ellas y los obligaba a guardar silencio.
independientemente del curso que tenga esta acción del Ministerio Público y de los tribunales, este es un tema que tiene que ser abordado de manera seria, de manera responsable por toda la sociedad, porque plantea un desafío, un auténtico reto a los padres y madres de familia. Uno siempre cuida a sus hijos de los extraños, pero resulta que en todo lo que tiene que ver con el tema del abuso sexual, los perpetradores generalmente no son extraños, son personas que o pertenecen al círculo familiar o se hacen cercanos, saben desarrollar estrategias para hacerse cercanos y de esa manera ganarse la confianza tanto de la familia como de los niños víctimas. Por eso buscamos criterio experto para orientar a la opinión sobre esta materia. Y tenemos en línea al doctor Carlos Trapani. El doctor Carlos Trapani es el director general de SECODAP, los Centros Comunitarios de Aprendizaje, una organización no gubernamental que acaba de cumplir 36 años defendiendo los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Así que nadie más adecuado que precisamente el doctor Trapani para ilustrarnos sobre este tema. Carlos, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Dinos, ¿qué podemos hacer los venezolanos? ¿Qué puede hacer la familia venezolana frente a una amenaza como esta? Buenos días, te escuchamos. Hola, muy buenos días. Yo creo que la primera reflexión es tolerancia cero frente a la violencia contra los niños. Toda situación de violencia sexual o física o cualquier otra tiene que ser denunciada, tiene que ser investigada independientemente de quién sea el agresor, sea un empresario, sea un docente, sea quien sea. ¿No? Creo que tenemos que ser ahí muy firmes, muy categóricos. Y para poder que se desarrolle una investigación tiene que haber una denuncia. Entonces la importancia de denunciar es fundamental. Y como tú bien dices, situaciones de violencia sexual generalmente es una persona cercana al entorno del niño. Es una persona que dedica un tiempo a generar confianza, como un momento de seducción, de engaño, de aproximarse a ese niño para después cometer los actos violentos. Entonces los padres tienen que estar muy atentos sobre con quién se relaciona el niño, cómo se relaciona el niño, cualquier cambio del comportamiento no habitual son indicadores de alerta y en función a eso generar confianza en el niño para que el niño pueda reportar un incidente. Y eso aplica para la violencia sexual o para cualquier otro. Entonces, creo que hay que sentir al niño seguro, hay que sentir al niño confiado, que nada de lo que ocurrió fue responsabilidad de él, que el niño no provocó y sobre todo desmitificar toda esa serie de ideas que giran en torno a la violencia sexual. Que bueno, que como es niño se le va a pasar, como es niño se le va a olvidar. Entonces, bueno, yo creo que eso es importante como padres, como docentes, como adultos, formarnos, educarnos y poder generar en el niño entornos seguros. Estamos escuchando al doctor Carlos Trapani de los Centros Comunitarios de Aprendizaje SECODAP. Nos está hablando sobre las previsiones que puede tomar la familia venezolana ante este drama que son las agresiones sexuales contra la niñez venezolana. Nos decía en primer lugar que la primera actitud que hay que definir, estamos intentando retomar la llamada, porque es muy importante este tema. Nos decía que en primer lugar la primera actitud que hay que definir es tolerancia cero frente a la violencia, frente a la agresión sexual contra los niños o a toda forma de violencia contra los niños. En primer lugar eso. En segundo lugar, conectar nuevamente con Carlos Trapani, al parecer de manera infructuosa. En segundo lugar, nos decía Trapani que es demasiado importante observar con cuidado la conducta del niño y estar atento a cualquier cambio brusco en su conducta, en su interacción social. Si el niño muestra signos de ensimismamiento, de aislamiento o por el contrario de agresividad, de hiperactividad, que todos estos signos nos hagan estar alertas sobre lo que ocurre en el entorno inmediato del niño. En tercer lugar, nos decía Carlos Trapani el valor de la denuncia, la importancia de la denuncia, porque para que haya investigación y castigo tiene que haber denuncia.
Y esto es importante porque sobre este tema hay, bueno, un gran tabú social y hay mucha gente que piensa o para tranquilizarse ellos mismos, o sea, actuando más por sí mismos o para sí mismos que en beneficio del niño, dicen, no, bueno, él está pequeño, eso se le va a pasar, eso se le va a olvidar, y entonces, para no vulnerar la social sobre el tema, omiten la denuncia. Nos decía Carlos Trapani que eso es inadecuado, que eso hay que romper ese tabú social y hay que tener el valor de denunciar. Creo que tenemos de nuevo a Carlos Trapani en línea. Carlos, ¿estás en línea? Sí, estoy acá. Hola, Carlos. Te escuchábamos con mucha atención. Estaba recapitulando lo que ya habías dicho para nuestros oyentes mientras reconectábamos contigo. ¿Qué puede hacer el ciudadano, la familia venezolana frente a una agresión de esta naturaleza en momentos en que desafortunadamente las instituciones que debieran brindar protección al niño, niña y adolescente aparecen desguarnecidas, aparecen poco dotadas, a veces poco comprometidas incluso? ¿Qué puede hacer una familia que se sienta agredida por un motivo como este? Mira, yo creo que el primer llamado, bueno, que cada adulto, cada persona asuma una postura de defensor. Yo creo que ahí insisto en la importancia de la denuncia, pero también en algún tipo de medidas complementarias. Es decir, un niño que es víctima de violencia tiene que recibir algún tipo de acompañamiento psicosocial, saber pedir ayuda, resguardar al niño, tratar de mantener la cotidianidad del niño y en aquellos casos donde no sea posible mantenerla, bueno, de explicarle que es para protegerlo. Es importante decirle que le creemos, que confiamos en él, que nosotros haremos todo lo posible para protegerlo. Y bueno, y en ese sentido, bueno, exigir a las autoridades, bueno, que den respuesta, porque todos los casos son importantes y todos los casos tienen que ser investigados. Carlos, tengo entendido que el servicio de atención psicológica de SECODAP, de manera sorprendente y heroica casi, ha logrado mantenerse e incluso extender sus servicios. ¿Nos confirmas? ¿Eso es así? ¿Existe la posibilidad de que en una situación compleja una familia pueda buscar asistencia en el servicio de atención psicológica de SECODAP? Sí, bueno, el servicio de atención psicológica tiene 3 años. El contexto del COVID lo que nos ha permitido es fortalecer la atención remota, la atención en línea y por teléfono, y hemos logrado llegar a 18 estados. Nuestra meta anual, que era de 1,000 consultas, bueno, en el primer cuatrimestre la superamos de forma importante. Si bien es cierto, la violencia sexual no es un área que nosotros abordamos, pero bueno, sí podemos hacer derivación y articulación con otras organizaciones. Ahí, bueno, y el llamado, bueno, que cualquier persona, bueno, que siente que tiene un tipo de necesidad o problema o asistencia psicológica, contacte al servicio y ahí se le dará la remisión y se le dará la orientación del caso. Carlos, te agradecemos vivamente que nos hayas regalado estos minutos, que nos hayas brindado estas orientaciones y que además hayas tenido la bondad de mantenerte en línea a pesar de lo difícil que es mantener una comunicación telefónica en Venezuela en estos días. Un gran abrazo y buenos días. Dale, a la orden, saludos. Carlos Trapani, director general de los Centros Comunitarios de Aprendizaje SECODAP, a propósito de este tema que vuelve a la palestra a partir de las denuncias que fueron hechas por diversas presuntas víctimas de un supuesto pedófilo identificado como tal, es objeto de una acción del Ministerio Público y de una orden de aprehensión por un tribunal de la República. Es el caso de el señor Leonardo Herrera Páez. Pueden encontrar en Twitter y en las redes sociales numerosas referencias a este tema, pero insisto, más allá de este tema que coloca el punto sobre la palestra, es demasiado importante que nosotros, en estas condiciones complejas que ve la familia venezolana a propósito de la cuarentena, del aislamiento, a propósito de la diáspora, hay muchas familias cuyos padres no están con los niños porque o los padres están en el exterior o están en otra ciudad, y a propósito de la
situación de cuarentena no han podido reintegrarse al núcleo familiar. Hay una situación compleja, repito, muy compleja, que acentúa la desprotección de los niños, niñas y adolescentes. Frente a esta situación, entonces son tremendamente pertinentes las recomendaciones que nos da el doctor Carlos Trapani. Yo me voy a permitir agregar un elemento más de contexto a esta situación. En un país donde, repito, las instituciones están reblandecidas y donde el ejercicio del poder es discrecional, brutal muchas veces, este tema de las agresiones vinculadas también al entorno de factores de poder acentúa la desprotección, la indefensión de las personas y de las familias. Podemos recordar, por ejemplo, el caso de la agresión brutal contra Linda Loaiza. Esta situación fue así de terrible, entre otras cosas, porque el perpetrador, el victimario, era pariente, familiar cercano de un funcionario gubernamental, rector de una universidad experimental. Eso fue un factor que ayudó, desgraciadamente, a la impunidad de la agresión. Posteriormente, pudimos ver otras situaciones, el caso terrible del psiquiatra Edmundo Chirinos, una persona vinculada de mil maneras a los círculos del poder, había sido psiquiatra, había tenido como paciente nada más y nada menos que al presidente Chávez y a su esposa de entonces, Marisabel Rodríguez. Es decir, una persona conectada con círculos de poder. Bueno, resulta que se encuentra luego en medio de una situación terrible, no solamente de violencia sexual, sino llegada al homicidio. Pongo simplemente estos ejemplos porque este último caso, donde también hay un entramado familiar vinculado con círculos de poder, amerita hacer esta reflexión. Y recordemos entonces, pues, por muy poderoso que sea el agresor, allí están esos mismos ejemplos que acabo de poner para definir que la verdad se abre paso y que al final, si hay persistencia en la denuncia y en la investigación, se logra justicia, se logra la reivindicación de la víctima. El caso de Linda Loaiza creo que es evidente al respecto. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750, la radio que se ve. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv.
También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Y tengo ahora el honor, no diría el placer por la circunstancia que motiva la conversación, pero sí tengo el honor de presentarles a continuación a una colega muy destacada, a una periodista que a lo largo de su exitosa carrera ha servido y ha apoyado y ha brindado auxilio y ayuda a muchísima gente, poniendo en riesgo a veces su propia seguridad, su propia vida. Una colega que una vez cuando el canal donde ella y yo trabajamos cambió de dueños, a ella le informaron su salida del canal estando prácticamente bajo fuego cuando estaba cubriendo las incidencias de la agresión de unos paramilitares contra una residencia allá en Maracaibo, donde ella trabaja. Esta colega más recientemente fue señalada por el secretario de Seguridad del gobierno regional junto a Lenín Danieri y otros periodistas exponiéndolos a una situación de escarnio y de riesgo. Pero a esta colega no le ha temblado nunca el pulso, insisto, repito, para ayudar a la gente. Hoy esta colega requiere nuestro apoyo porque su padre enfrenta una situación delicada de salud. Me refiero a Madeleine Palmar, @MadePalmar en la red social Twitter. Repito, una de las periodistas más generosas y más valientes que yo he conocido en estas más recientes promociones. Madeleine, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Cuéntanos, ¿cómo es la situación? ¿Qué trance está atravesando tu padre? ¿Cómo podemos apoyarte? Te escuchamos. Hola, Chugo, de verdad que un placer. Gracias por permitirme estar en tu programa. En efecto, tal y como lo comentas, quizás de manera por lo general siempre me había tocado estar del lado del que puede y tiene la posibilidad de dar y de ayudar. Y en esta oportunidad, bueno, me tocó estar del lado del solicitante, sabiendo que, bueno, cualquier dolencia que uno pueda tener en este país se hace bastante cuesta arriba ante lo que es la situación económica y social que estamos padeciendo. Mi papá sufre de un síndrome coronario agudo con una angina inestable que hemos podido mantener controlada desde hace 5 años atrás, cuando se le dio una intervención quirúrgica que le ha permitido, bueno, poder mantenerse activo y desarrollarse a lo largo de estos años bajo tratamiento, bajo control, y siempre habíamos estado muy cuidadosos en ese aspecto. Sin embargo, esta semana sufrió una insuficiencia cardíaca severa que le originó un edema pulmonar, y eso requiere con carácter de urgencia que se le aplique nuevamente un cateterismo con una angioplastia, y que bueno, que los costos en este país ante cualquier situación quizás menor son bastante cuesta arriba, pero hoy en día estos tipos de intervenciones quirúrgicas que son un poco más crónicas, por llamarlo de alguna manera, o un poco más delicadas, se hacen impagables, quizás para el venezolano promedio en donde me incluyo, y que en definitiva, aunque hemos podido costear muchísimas cosas desde el momento que se generó la emergencia, pues esta solicitud que nos hacen los médicos para poder sacar a mi papá del cuadro en el que se encuentra, realmente se hace impagable para toda mi familia, Chugo. Estamos conversando con Madeleine Palmar, repito, una colega periodista que a lo largo de su carrera ha logrado prestar apoyo solidario a muchísimos venezolanos en situación crítica, sobre todo en una región como donde ella trabaja, en una ciudad como Maracaibo, literalmente devastada, destruida. Hoy Madeleine Palmar requiere de nuestro apoyo. Tiene una circunstancia familiar, una emergencia de salud de su señor padre, que solamente es posible enfrentarla con la solidaridad colectiva. Madeleine, ¿cuál es el monto
que requiere tu familia para poder atender esta contingencia y a través de qué cuentas, a través de qué mecanismos es posible apoyar? Mira, buscando los presupuestos en los diversos centros asistenciales, por supuesto teniendo a los médicos que están atendiendo a mi papá en la cabeza, hemos buscado lo que serían las diversas opciones y la más económica, Chugo, que hemos podido obtener. Se nos solicitan $10,000 para poder entonces cubrir todo lo que es, por un lado, el cateterismo, lo segundo, la angioplastia con la colocación de algunos stents, así como también lo que sería la hospitalización post-intervención que estaría mi papá siendo sometido. Con el favor de Dios y siempre confiados por delante que ellos están ante toda esta situación, podremos lograr. Se solicitan $10,000. Nosotros, cuando digo nosotros, es mi grupo familiar, ha habilitado varias cuentas, no solamente aquí en Venezuela, sino también una cuenta en el exterior. Hemos abierto una cuenta, nos vimos en la necesidad de abrir una cuenta de GoFundMe para poder ir recaudando esta cantidad. Las donaciones se han ido dando poco a poco, quizá un poco lento, sin embargo agradeciendo siempre a todos aquellos que se han volcado, no solamente a colaborar de forma económica, sino también en la difusión. Creo que es uno de los factores que quizás más requerimos en estos momentos, porque a medida que podamos multiplicar el mensaje, creo que podemos llegar a más personas que con $1, $2, $3, que parece, mucha gente me dice, mira, el aporte es pequeño. Pues en esta situación que nosotros nos encontramos no hay aportes pequeños, todos son inmensos y todos son, gracias a Dios, bien recibidos, deseándole por supuesto que se multiplique. Entonces, lo ideal sería poder multiplicar este mensaje para poder llegar a más personas y podemos, bueno, quizás arrimarnos lo más cerca posible que podamos de la meta, ¿no? Entonces, la precisión sobre las cuentas la obtendríamos siguiendo tus cuentas en las redes sociales. Sí, a través de las redes sociales. Ahorita, bueno, se me hace como que difícil darlos cada número de cuentas. Tenemos una cuenta mercantil, tenemos una cuenta BOD, tenemos una cuenta Banesco y tenemos una cuenta en el exterior, así como también una cuenta de GoFundMe. La pueden ver todas esas informaciones. Mis redes sociales básicamente están dedicadas en estos momentos a mi papá, @madepalmar, tanto en Instagram como en Twitter. Y bueno, agradecida de verdad, porque no solamente el gremio, los colegas, sino gente que ni siquiera conozco, Chubo, pero es que yo siempre lo he dicho, el venezolano, por muy difícil que esté la situación, nosotros estamos muy por encima de cualquier gobierno que en estos momentos mal nos representa, y somos quizás en un 80, un 90% llenos de solidaridad. Y yo siempre tengo que estar agradecida de que del primer momento que coloqué el mensaje solicitando ayuda, porque siempre lo he dicho, pedir ayuda requiere de coraje, y yo lo certifico, pero desde el primer momento en que se colocó el aviso diciendo que bueno, que ya no teníamos más, de verdad, ya no teníamos de dónde poder seguir atendiendo la situación de mi papá, el multiplicar el mensaje, de verdad que siempre he estado muy agradecida con todas las personas que se han hecho eco. Madeleine, entonces bueno, estaremos muy atentos. La cuenta de Madeleine Palmar es @madepalmar en la red social Twitter. Por ahí pueden conseguir todos los datos a propósito de cómo colaborar, sobre todo la audiencia que tenemos en el exterior. Nos ha dicho ya, tienen un GoFundMe abierto, tiene cuentas en el exterior para poder canalizar estos aportes. Pueden ser muy pocos para quien lo da, pero es significativo para quien aquí lo requiere. Madeleine Palmar, repito, una colega extremadamente meritoria, una de las mujeres más generosas y más solidarias que yo he conocido en esta compleja y difícil profesión que es el periodismo. Bueno, haciendo este llamado, termino este segmento compartiendo con ustedes una información para que tengan más o menos una idea de lo complejo que está haciendo no solamente ejercer el periodismo, sino vivir en Maracaibo. Seguramente ustedes recordarán reportes de Madeleine Palmar recientes mostrando, informando sobre cómo bandas delictivas armadas no solamente con pistolas y fusiles de alto poder, sino también con elementos explosivos, con granadas, están extorsionando en Maracaibo a establecimientos comerciales, a locales comerciales, que si no pagan vacuna, entonces
primero les disparan ráfagas y después detonan explosivos en el negocio o en sus adyacencias. Bueno, comparto con ustedes unas declaraciones que dio ayer, unas informaciones que dio ayer el comisario Douglas Rico, director nacional del 6CPC, y que fueron recogidas por el diario zuliano Panorama. El titular es este: un 6CPC y un miembro del cuerpo de policía del estado de Zulia armaban a extorsionadores. Buscan además a 4 elementos de la Guardia Nacional. De acuerdo con el comisario Douglas Rico, además de armar a grupos delictivos, recibían una gran cantidad de dinero en dólares procedentes de las extorsiones realizadas por dicho grupo Amponil y por la venta del armamento. Funcionarios de la División contra las Organizaciones Criminales del 6CPC Zulia detuvieron a Kenny Miguel Guillén Cardoso, de 29 años, funcionario activo de la Policía Científica, y a Clostermat David Hernández Sánchez, de 33 años, funcionario perteneciente al Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia, por suministrar artefactos explosivos, armas de fuego y municiones de diferentes calibres a un grupo delictivo de la entidad zuliana. Así lo informó este domingo 29 de noviembre el director nacional del 6CPC, comisario Douglas Rico, a través de sus redes sociales. Recordó que el órgano a su cargo mantiene un proceso de depuración constante. Agregó que la aprehensión se produjo en la avenida Manuel Belloso de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante de Maracaibo. De acuerdo con el comisario, además de armar a grupos delictivos, recibían una gran cantidad de dinero en dólares. El comisario Rico dijo igualmente que aún queda por aprender a 5 implicados. 4 son funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, 3 de ellos del CONAS, es decir, del Comando Especial Antisecuestro, de apellidos García, Ariza, Camba e Isea. Asegura el jefe policial que la banda delictiva Jayco Massacre se encarga de perpetrar extorsiones en distintos sectores de Maracaibo, Santa Rita y Lagunillas. El Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia conocen el caso. Bueno, se explica ahora pues cómo estos trabajadores zulianos, empresarios zulianos, comerciantes zulianos son objeto de este tipo de agresiones. A bombazo limpio extorsionan en el Zulia y en otras ciudades venezolanas. Y como todos sabemos, esos artefactos no los venden en cualquier ferretería. ¿De dónde salen? Pues informa el comisario Douglas Rico que esas armas y esos explosivos salen nada más y nada menos que de los mismos cuerpos policiales y militares. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos con 2 noticias lamentables que afectan al mundo de la comunicación social en Venezuela. Por un lado, nos informan los colegas del diario El Nacional que falleció José Carta Escalona, expresidente del diario El Nacional, de la Junta Directiva del diario El Nacional. A sus familiares, a sus amigos, a sus colegas,
nuestra palabra de condolencia. Igualmente, tenemos un impacto similar a nivel de la radio venezolana, quien fue durante muchísimos años la voz de un programa denominado Charlie Ball Show. Esa voz lamentablemente ya no podremos escucharla. Carlos Eduardo Ball, Charlie Ball, falleció ayer a causa de un infarto. Nuestra palabra de condolencia también a sus familiares, a sus amigos y a toda la familia de Unión Radio y toda la radiodifusión venezolana que conoció y respeta el trabajo de Carlos Eduardo Ball en este trajinar de la radio venezolana. Dicho esto, vamos al punto que vamos a tocar mañana y los días que restan de la semana. Mañana ya es 5 de diciembre, el próximo domingo 6 serán las elecciones previstas en la Constitución y convocadas por este Consejo Nacional Electoral designado de manera irregular por el Tribunal Supremo de Justicia. Esta es una situación que ha colocado en entredicho lo que es la conducción política de la oposición en Venezuela. Nuevamente tenemos no una línea unitaria de conducta, sino varias actitudes y fórmulas sobre el tapete. Por un lado están los partidarios del llamado G4, la alianza de 4 partidos y algunas otras entidades, organizaciones menores que respaldan a el presidente interino Juan Guaidó, que están llamando a un boicot electoral y a un proceso en paralelo llamado consulta popular. Por otro lado, tenemos el variopinto espectro de lo que es las organizaciones opositoras o presuntamente opositoras que están participando en la disputa, en la jornada del próximo 6 de diciembre. Aquí hay que distinguir, en primer lugar, dos realidades. Por un lado están grupos que han intentado o han logrado en algunos casos hacerse de la representación de partidos históricos en nuestro país con la ayuda del Tribunal Supremo madurista, hay que decirlo con esa claridad, y tenemos también grupos que no tienen nada que ver con esa conducta, grupos que tienen que ver con la decisión de opositores legítimos que dicen que el terreno electoral no se puede abandonar. Ahora, hay que decirlo también, incluso este segundo grupo no tuvo la consistencia necesaria para presentar una opción electoral unida. O sea, una unidad ni siquiera de ese segmento parcial de la oposición venezolana. En medio de ese trapiche se produce, en medio de esa molienda, se va a producir la jornada electoral del próximo 6 de diciembre. Quiero compartir con ustedes un mensaje que colgó en la red social Twitter el periodista Jaime Bello León, director, por cierto, de comunicación social de la Universidad Católica Andrés Bello, un muy respetado colega. Dijo así: hace 5 años hubo un triunfo político casi épico porque hubo una estrategia compartida por los partidos opositores, pero tan pronto asumieron sus curules no fueron capaces de mantenerla. La dictadura no tiene escrúpulos, pero los líderes opositores no han estado a la altura. A partir de mañana vamos a iniciar un ciclo de programas específicamente sobre esto, sobre esta afirmación que hace Jaime Bello León y sobre los otros criterios que al propósito de este tema están debatiéndose. ¿Qué va a pasar el 6 de diciembre? ¿Qué va a pasar el 5 de enero? ¿Qué va a pasar el 12 de diciembre? ¿Y con qué talante vamos a enfrentar los venezolanos un año 2021 donde hay todas las posibilidades para hacer política y enfrentar a un régimen que está en severos problemas? Pero quizás el principal problema que tiene la oposición es su propia
coherencia interna. Sobre eso vamos a estar discutiendo, repito, a partir de mañana. Trabajamos por ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo Néstor Tobar. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chúo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. La Fuerza de la Unión fue una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, en la planta baja del